¿Lo sientes? No es casual. Esa sensación en el pecho, esa pequeña vibración que no puedes explicar del todo, pero que te dice que algo está cambiando. No afuera, dentro, muy dentro. Tal vez últimamente te has sentido más sensible, más reflexivo, incluso un poco removido por dentro. Tal vez has tenido esa intuición que no puedes ignorar, como si el universo estuviera tratando de decirte algo. Y si llegaste hasta aquí, no es coincidencia. Es porque esta luna de fresa trae consigo una energía distinta. Sutil, pero poderosa. No viene a sacudirte con estruendo, viene a susurrarte con firmeza. Es momento de soltar, de recordar, de elegir. En este video no vas a escuchar teorías vacías ni frases bonitas sin sentido. Vamos a hablar de lo que realmente está pasando en tu interior cuando llega un momento como este. Te contaré cómo puedes usar la energía de esta luna para soltar lo que ya no vibra contigo, reconectar con tu verdad más profunda y empezar a vivir desde un lugar más consciente, más libre, más tú. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios: acepto el cambio y camino con la luz de la luna. ¿Por qué lo es? Porque puede serlo. Solo necesitas decidirlo con intención y dar ese primer paso desde adentro. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Así que quédate hasta el final. No para cumplir con algo. Quédate por ti, porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Estamos justo en ese instante donde el cielo parece hablarnos en silencio. Esta luna llena, conocida como la luna de fresa, no es solo una imagen hermosa en el firmamento. Es una vibración, una oportunidad, un reflejo. Y aunque su luz sea suave, su mensaje es profundo. No se llama así por su color, aunque el nombre pueda llevarnos a imaginar una luna teñida de rojo. Se le llama así porque coincide con el florecimiento de ciertas flores silvestres, especialmente los floxes rosados que anuncian la llegada de una nueva estación en muchas partes del mundo. Es un símbolo de renacimiento, no de forma ruidosa, sino calladamente. Como la vida misma cuando vuelve a brotar después del invierno. Como tú, cuando después de un periodo de confusión o cansancio, vuelves a sentir ese deseo de empezar otra vez. Esta luna aparece cuando la tierra comienza a despertar. Todo lo que parecía quieto ahora se mueve. Y tú también. Tu cuerpo lo sabe. Lo que quizás no sepas es que esta luna ocurre cuando está en su punto más lejano de la Tierra, lo que los astrónomos llaman apogeo. Por eso se ve más pequeña. Por eso no se impone. No quiere asombrarte, quiere invitarte. Y esa diferencia lo cambia todo. Esta no es una luna que exige tu atención. La invita. Y esa suavidad tiene sentido. Porque en este momento, lo que necesitas no es ruido, no es empuje. Es claridad. Es espacio. Es una respiración profunda que te devuelva a ti. Esta luna es el recordatorio de que el cambio no siempre viene envuelto en tormenta. A veces llega en forma de una noche tranquila, de un pensamiento que cruza tu mente y te dice: ya no quiero seguir igual. Si observas con calma, te darás cuenta de que muchas de las transformaciones más importantes en tu vida no llegaron cuando hiciste grandes declaraciones, sino cuando simplemente decidiste estar presente contigo. Y eso es justo lo que esta luna te propone. Haz una pausa, siéntate contigo mismo, siente lo que has estado ignorando, y empieza a soltar. En palabras de Joe Dispenza, donde colocas tu atención, colocas tu energía. Y durante la luna llena, esa atención se vuelve más potente. Es como si todo se amplificara. De pronto ves con más claridad que relaciones se sienten forzadas, que hábitos ya no resuenan,
que pensamientos han estado repitiéndose como un eco sin sentido. La luna se convierte en un espejo. Refleja todo lo que llevas dentro, especialmente aquello de lo que estás listo para deshacerte. Y ahí es donde empieza la transformación. No con una decisión explosiva, sino con un simple acto de honestidad. Reconocer lo que ya no se alinea con la persona que estás siendo hoy. Muchas culturas antiguas entendían esto sin tener telescopios ni estudios científicos. Sabían que la luna tenía un impacto real. En las mareas, en los animales, en los ciclos del cuerpo, pero también en el alma. Por eso organizaban rituales bajo su luz. No por superstición, sino porque reconocían que esos momentos de plenitud eran ventanas para detenerse y escuchar, para liberarse. Lo interesante es que aunque el mundo haya cambiado, ese patrón sigue siendo el mismo. Aún sentimos más cerca nuestras emociones durante una luna llena. Aún experimentamos sueños más intensos, reflexiones más profundas. No es un accidente, es un ritmo, una frecuencia que sintoniza con algo muy antiguo en nosotros. Y no necesitas hacer nada complicado para aprovecharlo. No necesitas incienso, ni mantras, ni rituales elaborados. Solo necesitas estar contigo, salir un momento, respirar, mirar al cielo, sentir el peso de lo que ya no quieres y, con la exhalación, dejarlo ir. Porque esta no es una luna más. Es una puerta. Y si decides cruzarla con intención, la versión de ti que está al otro lado podría sorprenderte. Piénsalo de forma sencilla. Así como la primavera no le grita a las flores para que broten, tú tampoco necesitas gritarle a la vida para cambiar. Solo necesitas permitirlo. Solo necesitas espacio para que algo nuevo florezca. Tal vez esta luna no se vea gigante ni brillante como otras, pero eso no la hace menos poderosa. La hace más íntima, más personal, más tuya. Es la luna que no necesita destacar porque su energía no está en lo visible, sino en lo que provoca dentro de ti. Y eso, soñador, es lo que la convierte en una de las más importantes del año. Hay algo que la mayoría de nosotros hemos sentido alguna vez, aunque no siempre sepamos ponerle nombre. Ese momento en el que sabes lo que deberías hacer, pero no lo sientes. O al revés, cuando sientes algo con tanta intensidad que tu mente intenta frenarlo con dudas y lógica. Esa tensión interna es más común de lo que crees. Es el resultado de vivir con el corazón y la mente desconectados. Y cuando eso sucede, no importa cuánto lo intentes, algo siempre parece estar desalineado. Por eso este momento es tan importante. Porque la energía que trae esta luna de fresa no solo favorece la introspección, también favorece la coherencia. Y cuando hablamos de coherencia, no nos referimos a pensar positivo y ya. Hablamos de algo más profundo, el momento en que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a caminar en la misma dirección. Joe Dispenza lo ha explicado muchas veces. Cuando el corazón y el cerebro se sincronizan, entras en un estado de plenitud. No porque todo esté resuelto afuera, sino porque por fin has creado armonía dentro de ti. Y esa armonía cambia todo. No es solo una sensación bonita. Es una condición necesaria para transformar tu realidad. Piénsalo así. Si en tu mente repites una y otra vez quiero estar en paz, pero en tu cuerpo llevas acumulado estrés, rabia o miedo, tu energía se divide. Una parte de ti quiere avanzar, pero otra parte te ala hacia atrás. Y como dice Joe, no puedes crear un nuevo futuro aferrándote a las emociones del pasado. Por eso muchas personas sienten que intentan, que lo desean, que meditan, que repiten afirmaciones, pero no cambia nada. Porque siguen cargando las emociones que anclan su cuerpo a lo viejo. La coherencia es el punto de partida real del cambio. Y esta luna viene a recordártelo con fuerza tranquila. No tienes que hacer grandes sacrificios para empezar a sanar. Solo tienes que hacer silencio dentro, respirar, escuchar. Y cuando hagas eso, vas a notar que hay una parte de ti que ya sabe lo que necesita. Que no lo aprendió en ningún libro ni en ningún video. Esa parte que simplemente lo siente.
Lo reconoce. Esa es la sabiduría del corazón. Y muchas veces, el ruido de la mente la ahoga. ¿Cuántas veces has sentido una corazonada y luego la ignoraste porque no tenía sentido? ¿Y cuántas veces, después, te diste cuenta de que esa intuición tenía razón? Esa desconexión es la que la luna te invita a sanar. Porque cuando logras alinear lo que sabes con lo que sientes, entonces sí puedes avanzar con fuerza, con paz, con verdad. Y no es un proceso inmediato. Es como afinar un instrumento. Requiere presencia, requiere práctica, pero es real. Puedes empezar esta misma noche. Cierra los ojos, pon una mano en tu pecho y pregúntate sin forzar nada: ¿qué estoy sintiendo de verdad? Y escucha, sin juzgar, sin tratar de arreglarlo de inmediato. Solo observa. Eso ya es un acto de coherencia. Hay personas que llevan años luchando por cambiar su vida sin saber que lo que necesitaban no era más esfuerzo, sino más alineación. Porque algo poderoso sucede cuando la mente y el cuerpo se alinean en la quietud. No es solo una calma temporal, sino una puerta de entrada, una apertura a algo más profundo. No tienes que esperar a que el entorno cambie para sentirte bien. Puedes empezar a crear desde adentro la emoción que quieres vivir. Y si la emoción es real, el cuerpo responde. El universo responde. Eso es lo que enseña Joe Dispenza cuando habla de neuroplasticidad y coherencia cardíaca. Que el cuerpo no distingue entre una experiencia vivida y una imaginada intensamente con emoción. Si tu corazón siente gratitud, amor, alegría, aunque no haya una razón externa, tu sistema nervioso empieza a actuar como si ya vivieras en esa realidad. Y desde ahí, todo lo que llega se siente distinto. Esta luna no va a hacer el trabajo por ti, pero puede crear el espacio donde el trabajo se vuelve más fácil, donde la intuición se hace más fuerte, donde el ruido se calma lo suficiente como para que se pueda escuchar la verdad. Esa verdad que dice: ya no tienes que vivir en contradicción. Ya no tienes que fingir estar bien mientras por dentro algo duele. Ya puedes dejar de dividir tu energía entre lo que deseas y lo que temes. Y si esta luna viene con esa energía suave, con ese susurro que te dice vuelve a ti, es porque sabe que no necesitas gritar para sanar. Solo necesitas escucharte. De verdad. Sin filtros. Sin máscaras. Solo tú. Y tu corazón. Hay un punto en todo este proceso donde algo dentro de ti se enciende. No como un estallido repentino, sino como una llama que empieza a tomar forma. Ese punto es la intención. No cualquier intención, sino la que nace desde el corazón en coherencia con la mente. Porque no basta con desear. Lo importante es decidir. Y decidir no siempre es algo ruidoso. A veces es tan sutil como una frase que te repites en silencio: ya no más de esto. O un susurro que afirma: estoy listo para algo distinto. En realidad, la transformación empieza justo ahí, en el instante en que decides dejar de definirte por tu historia antigua y eliges mirar hacia adelante con una energía nueva. Joe Dispenza lo explica con claridad. Cuando alguien combina una emoción de alta frecuencia con una intención específica, deja de estar atrapado en el pasado. Está ensayando el futuro, no en teoría, sino biológicamente. Porque cuando tu cuerpo siente que ese futuro ya está ocurriendo, empieza a comportarse como si fuera real. Tu energía cambia, tu presencia cambia, tu campo cambia. Y eso, aunque parezca invisible al principio, lo transforma todo. No necesitas que el mundo exterior se acomode primero. No necesitas que todos los problemas estén resueltos ni que las condiciones sean perfectas. Solo necesitas esa decisión interior. Una que no espera la validación de los demás, ni necesita explicaciones. Una que simplemente dice: esto es lo que quiero. Esto es lo que merezco. Y empiezo ahora. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Y esa elección no siempre es evidente para el mundo exterior. Nadie ve el momento en el que decides soltar un patrón. Nadie presencia la conversación que tienes contigo mismo mientras caminas solo por la calle.
Nadie escucha ese sí que te dices en silencio cuando eliges volver a intentarlo, aunque el miedo siga presente. Pero tú sí lo sabes. Tú sientes ese clic interno. Esa diferencia entre lo que era inercia y lo que ahora se vuelve propósito. Y ahí, en ese giro interno, comienza tu nueva realidad. Mucha gente espera que la vida cambie para sentirse distinta. Pero funciona al revés. Primero te sientes diferente, y luego la vida cambia. Primero respiras distinto, piensas distinto, caminas distinto. Primero decides verte con nuevos ojos, y solo entonces, el mundo empieza a verte distinto también. Eso es lo que Joe Dispenza llama reprogramación. No un cambio forzado desde el esfuerzo mental, sino un entrenamiento emocional que transforma tu biología. Por eso, cuando sientes gratitud por adelantado, cuando visualizas tu futuro con alegría y certeza, el cuerpo responde. Se reorganiza, y desde ahí, la intención se vuelve poderosa. Porque no nace desde la carencia, sino desde la posibilidad. Y en una noche como esta, con la energía de la luna de fresa tocando suavemente tu conciencia, esa posibilidad se hace más nítida. Es como si el universo se quedara en silencio un instante, esperando tu señal. No para darte permiso, sino para reflejarte que el permiso ya es tuyo. No se trata de forzar el cambio, se trata de suavizarlo, dejar que la claridad surja de forma natural, sin prisas. Y esa claridad puede llegar de formas simples. A veces escribiendo en una libreta aquello que quieres dejar atrás. O imaginando con detalle cómo se siente la vida que deseas. O simplemente caminando al aire libre y reconociendo que algo en ti ya está listo para avanzar. La intención verdadera no necesita ruido. Solo necesita verdad. No tiene que ser perfecta. Solo tiene que ser sincera. Y si esta noche eliges tener esa conversación contigo mismo, sin adornos, sin excusas, estarás dando el primer paso hacia una transformación real. Una que no depende de la suerte, ni de la luna, ni de nadie más. Solo necesitas decidirlo con intención y dar ese primer paso desde adentro. Porque cuando lo haces, todo empieza a alinearse. No porque sea magia, sino porque al fin estás caminando en una sola dirección, hacia ti. Hay noches que se sienten distintas. Y esta, con la luna de fresa iluminando el cielo, es una de ellas. No porque sea un evento espectacular a simple vista, sino porque algo en su energía despierta lo que hemos estado posponiendo. Es una invitación suave, pero firme, a hacer una pausa, a observar, a sentir. Y si sabes cómo recibir ese momento, puedes transformar más de lo que imaginas. La pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo aprovechas este instante que parece casi mágico, pero que en realidad es profundamente natural? Empieza por algo sencillo. Detente, aunque solo sea por unos minutos. Apaga las distracciones. Apaga el ruido que viene de afuera y también el que viene de adentro. Porque para escuchar lo que tu alma está tratando de decirte, necesitas espacio. No se trata de rituales complicados ni de fórmulas esotéricas. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente salir, mirar al cielo y respirar. Joe Dispenza habla mucho de esto, de la importancia de entrar en presencia, de que cuando tu mente y tu cuerpo están en el momento presente, estás en el lugar donde comienza la creación. Es ahí donde tu campo energético se vuelve receptivo, donde puedes dejar de reaccionar y empezar a crear. Y esta luna, con su energía suave y silenciosa, facilita precisamente eso. La luna llena actúa como un amplificador. Y esta, en particular, te da la oportunidad de bajar el volumen del mundo para subir el volumen de tu verdad. Es como si por un instante todo lo demás se desvaneciera y solo quedaras tú, tu respiración y ese brillo lejano que lo ilumina todo. Puedes comenzar con algo tan simple como una pregunta. ¿Qué necesito liberar? No lo pienses demasiado. Deja que tu cuerpo responda. Tal vez lo sientas como un peso en el pecho o una tensión en la garganta. A veces, la respuesta llega sin palabras, en forma de un recuerdo, una emoción o una imagen.
No lo juzgues. Solo obsérvalo. Escríbelo si te ayuda. Dale forma para poder soltarlo. Y luego, con la misma calma, pregúntate, ¿qué quiero atraer? ¿A qué realidad estoy listo para entrar? Este paso es igual de importante, porque no se trata solo de dejar atrás, sino de abrir espacio para algo nuevo. Una nueva energía, una nueva historia, una versión de ti más liviana, más conectada, más libre. La luna se convierte en el amplificador y la intención se convierte en el volante. Así que elige esa intención con cuidado. No desde la mente que calcula, sino desde el corazón que siente. No necesitas una lista de metas. A veces, una sola frase es suficiente. Estoy listo para vivir en paz. Elijo confiar en mí. Me abro al amor verdadero. Sea lo que sea, si es real para ti, funcionará. Y si en medio de todo eso, sientes que algo se mueve, que se remueve, que te incomoda un poco, no lo detengas. Eso también es parte del proceso. A veces la liberación se siente como emoción contenida. A veces como cansancio. A veces como lágrimas. Déjalo salir. No lo interrumpas. No estás rompiéndote, te estás vaciando para poder llenarte de lo nuevo. El lugar también importa. Estar en un espacio donde puedas ver la luna, sin luces artificiales, sin distracciones innecesarias, puede intensificar todo. Puede ser una colina, un rincón tranquilo del parque, un balcón en silencio. Incluso si estás dentro de casa, puedes apagar la luz, abrir una ventana y dejar que su reflejo te bañe. No necesitas nada más. No tienes que hacer nada perfecto. Solo estar presente. Y en esa presencia, empezarás a notar algo. Tal vez una calma que no habías sentido en días. Tal vez una claridad que llega sin esfuerzo. Tal vez una emoción que te confirma que vas por buen camino. Sea lo que sea, confía en que no es casualidad. Porque esta luna no va a hacer el trabajo por ti. Pero puede crear el espacio donde el trabajo se vuelve más fácil. Donde la intuición se hace más fuerte. Donde el ruido se calma lo suficiente como para que se pueda escuchar la verdad. La verdad que dice, no necesitas convertirte en alguien nuevo. Solo necesitas volver a ser quien eres cuando no estás cargando con lo que ya no te corresponde. Así que esta noche, no lo hagas por el misticismo. Hazlo por ti, porque mereces sentir esa conexión real contigo mismo. Mírate con honestidad. Respira con intención. Y deja que la luz de esta luna revele lo que ya estaba dentro de ti esperando salir. Hay un tipo de silencio que no siempre reconocemos. No es el silencio de una habitación vacía o de una noche sin ruidos. Es otro, más profundo, más raro. Es el silencio interior. Ese que aparece cuando la mente por fin deja de correr, cuando dejas de responder a todo lo que el mundo te lanza. En cambio, empiezas a escucharte. De verdad. Y ese silencio es incómodo al principio. Porque cuando dejas de hacer ruido, lo primero que aparece es lo que has estado evitando. Los pensamientos que habías distraído, las emociones que empujaste al fondo, las verdades que no querías ver. Pero ahí también está la oportunidad. Porque lo que se muestra puede liberarse. Y en ese espacio, donde por fin te escuchas sin interrupciones, ocurre algo que la mayoría nunca experimenta, el reinicio. Algo poderoso sucede cuando la mente y el cuerpo se alinean en la quietud. No es solo una calma temporal, sino una puerta de entrada, una apertura a algo más profundo. Es como si por unos instantes tu sistema entero se apagara para poder volver a encenderse, pero desde otro lugar. Más limpio, más ligero, más honesto. Joe Dispenza lo explica con una claridad que impacta. No puedes vivir en un estado nuevo si sigues reaccionando con las emociones antiguas. Porque cada pensamiento repetido, cada emoción retenida, cada reacción automática, refuerza una identidad. Pero cuando logras crear un espacio de silencio real, empiezas a interrumpir ese ciclo. Y por esa grieta, entra la luz. A veces se cree que el cambio requiere acción inmediata, fuerza, movimiento.
Pero muchos de los cambios más profundos comienzan en ese instante donde simplemente eliges no seguir reaccionando. Donde eliges respirar, observar, sentir y no hacer nada más. Porque eso, que parece tan poco, es en realidad el primer paso de una transformación radical. Si te cuesta imaginarlo, piensa en esto. Cuando un lago está agitado, no puedes ver el fondo. Pero cuando se calma, todo se aclara. Así funciona tu mente. Así funciona tu energía. Y esta luna, con su energía sutil pero poderosa, te ofrece justo ese instante de calma. Como si te dijera, detente. Mira lo que hay debajo. No huyas. No lo juzgues. Solo míralo. Ese momento puede ser corto, pero no hace falta más. A veces basta con unos minutos de silencio genuino para que una verdad olvidada resurja. Para que una emoción estancada se disuelva. Para que algo nuevo tenga espacio de entrar. Y sí, puede doler. El silencio no siempre es cómodo. Pero también es sincero. Es lo que queda cuando desaparecen las excusas. Y ahí, en ese punto exacto, es donde nace tu poder. Porque no hay fuerza más grande que la de una persona que se ha sentado con su verdad y ha decidido no huir de ella. Esta luna no se trata solo de mirar al cielo. Se trata de recordar quién eres bajo todo el ruido. Se trata de conectar con la versión de ti mismo que está evolucionando silenciosamente entre bastidores. Esa parte tuya que no necesita validación, que no quiere gritarle al mundo lo que está haciendo. Solo quiere estar, ser. Y desde ahí, empezar de nuevo. Muchos creen que se necesita un plan elaborado para reinventarse. Pero no es así. Lo que se necesita es presencia. Y esa presencia solo se logra cuando te das permiso de parar. De dejar de correr hacia el futuro o de escapar del pasado. De quedarte, por fin, contigo. Si esta noche eliges cerrar los ojos y simplemente respirar bajo la luz de la luna, si eliges permitirte unos minutos de ese silencio honesto, estarás haciendo mucho más de lo que crees. Estarás enviando una señal muy clara al universo. Estoy listo para empezar distinto. No desde el miedo, ni desde la urgencia, sino desde la verdad. Joe Dispenza enseña que cuando alcanzas un estado de coherencia entre el corazón y el cerebro, el cuerpo entra en reparación. Se reorganiza, se abre. Y eso no ocurre en medio del ruido. Ocurre en la quietud, en el silencio, en ese instante donde no necesitas entenderlo todo, solo necesitas estar. Así que esta luna puede parecer pequeña. Puede que ni siquiera la notes en el cielo si hay nubes. Pero si cierras los ojos y conectas con tu interior, sentirás su energía. Porque no se trata de verla. Se trata de escucharla. De dejar que te recuerde lo que tu alma ya sabe, que puedes reiniciarte, que puedes soltar, que puedes volver a empezar, pero esta vez, desde un lugar más real. Hay algo que pasa cuando decides soltar, cuando ya no te aferras, cuando no necesitas que todo tenga explicación. Y eso es lo que esta luna viene a recordarte, que para crear algo nuevo, primero necesitas dejar espacio. Y para dejar espacio, hay que dejar ir. No se trata de olvidar. No se trata de borrar el pasado. Se trata de soltar la necesidad de seguir cargándolo. Ese pensamiento que siempre vuelve, esa historia que te repites, esa emoción que nunca expresaste. Todo eso pesa. Todo eso ocupa el lugar que podrías estar usando para algo más grande, más alineado, más tú. Pregúntate con calma, ¿qué estoy listo para soltar esta vez? No lo hagas desde la mente que busca respuestas rápidas. Hazlo desde el corazón que ya lo sabe. Tal vez es una creencia, un juicio, una culpa, una máscara. Tal vez es el miedo a fallar o el miedo a tener éxito. Sea lo que sea, si lo sientes, es porque está listo para salir. Y cuando lo dejas ir, aunque sea solo un poco, algo se mueve. Es como si una nueva frecuencia empezara a instalarse en ti. Más clara, más consciente, porque esta no es una luna más. Es una puerta, y al cruzarla, no llevas todo contigo. Solo lo que ahora vibra contigo.
Joe Dispenza habla de esto como un cambio de estado. Cuando pasas del modo de supervivencia al modo de creación, tu cerebro comienza a reconfigurarse. Tu cuerpo empieza a responder a un nuevo futuro en lugar de a un viejo recuerdo. Eso no es una idea bonita. Es ciencia. Es energía en acción. Por eso esta luna es una oportunidad perfecta para sintonizar con lo que realmente quieres. No con lo que deberías querer. Con lo que tu alma ya eligió. Y desde ahí, crear. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar disponible. Escuchar. Sentir. Elegir. Solo necesitas decidirlo con intención y dar ese primer paso desde adentro. Porque la luna está arriba, sí, pero la transformación siempre empieza abajo, dentro de ti. A veces, todo lo que necesitas es una noche tranquila, una respiración consciente y la voluntad de volver a ti. No hace falta entenderlo todo, solo sentir que este instante puede ser un inicio. No subestimes el poder de lo que sembraste esta noche, porque aunque aún no veas los frutos, ya está en marcha. Esta luna no solo iluminó el cielo, iluminó partes de ti que estaban esperando ser vistas. Así que cuídalas. Riega lo que sentiste. Confía en lo que despertó. Porque si algo dentro de ti se movió, ya no hay vuelta atrás. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Acepto el cambio y camino con la luz de la luna. No es solo una frase. Es una declaración energética. Es el código que activa tu nueva realidad. Cada palabra que has sentido aquí, cada emoción que ha despertado en ti, ha sido parte del proceso. Parte del despertar. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder, que te recuerden cada día que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si quieres seguir profundizando en esta frecuencia que reprograma tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video. Ahí encontrarás más herramientas para expandir tu conciencia, más prácticas para elevar tu vibración y más claridad para crear desde tu estado más coherente. El universo ya escuchó tu intención. Ahora te toca a ti mantenerla viva. No tienes que volver atrás. Lo que sentiste, lo que comprendiste, lo que despertó en ti, ya está dentro de tu campo. Hazlo parte de tu rutina, de tus pensamientos, de tus emociones diarias. Porque todo lo que entregas al universo en forma de energía, vuelve a ti con la misma intensidad. Y recuerda esto. La emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso que tienes para hablarle al universo. Mantente ahí, porque cuando sostienes esa vibración, estás sosteniendo la realidad que deseas vivir.